Hasta lo Pi, que pi, no pi. vino. Ya. Ah, ya, listo. Empieza el bombardeo. Coño. El bombardeo. Pi, Ya. pi, 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 pi. A ver, ahorita me acerco para los nombres respectivos. A ver, tal vez nuestra tutora también tiene los nombres de... A ver, vamos a empezar con Berrocal. ¿Cómo se dice Ah, Ajá, Berrocal Alanya. Se dirá Jason, supongo, ¿no? A ver, Jason, ¿tiene su micrófono? Claro, sí tiene micrófono. No tiene cámara, pero tiene micrófono. Jason, quiero que me digas, resulta que Luchito vivía con su papá, su mamá, más su tío. Su papá, su mamá, más su tío. Y acaba de fallecer su mamá. Acaba de fallecer su mamá. Dime ahora entonces, ¿qué tipo de familia tendrá? ¿Puedes repetir? ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿No me escuchas? ¿No? Ya me olvidé la pregunta. Oye, Jason. No escuché, bro. Ya, atento, ¿ah? Luchito vivía con su papá, su mamá, más su tío. Y acaba de fallecer su mamá. La pregunta es, ahora, ¿qué tipo de familia tendrá? A ver, los demás que están escuchando en el chat. A ver, ayúdenle. ¿Parental? Ayúdenle en el chat. ¿Monoparental? extensa, Monoparental. Extensa. 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 Es el tío, bro, no es, no es monoparental. A ver, quiero ver en el chat. Solo está el Solamente uno tío. nomás ha respondido. Pero está el papá, la mamá, el tío y el hijo. Reconstituida. El tío. Vivía Extensa. él con su papá, su mamá, más su tío. Y ha fallecido, ¿quién te dije? Nuclear. Ah, Su mamá. Si ya no está mamá, entonces ¿qué tipo de familia va a tener? Mono, extensa. Monoparental. Extensa. monoparental. ¿Monoparental o extensa? Monoparental. Monoparental, ¿ya ves? Claro. Claro, tiene que saber deducir pues la respuesta. Ya, muy bien. A ver, ahora vamos a llamar a quién. A una dama, a ver, a una dama. A ver, o a un varón. Ya, una dama, vamos a ver qué dice acá. A ver, dice Eduardo Matías La Rosa León. Uy, ese es un rey. Eduardo, ¿estás? Eduardo, ¿me Sí, escuchas? profe. Ya, Sí, sí. listo, Eduardo, lo máximo. A ver, ahora quiero que me digas. Piensa sobre estilo de crianza. Estilo de crianza. Mm, La madre se acerca a su hijo y le dice,
Siéntate bien. Ya te dije varias veces que te sentarás bien y no me haces caso. La pregunta es, ¿qué estilo de crianza practica la madre? Autoritaria. Autoritario. Gané. Autoritario. Y han escrito algunos autoritativos. ¿Autoritario y autoritativo es lo mismo? No, me equivoqué, No. 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 No, ya Oh, fue, ya no, fue. cero. Democrático. Ya. Ah, Autoritativo y claro. democrático. Cuidado, porque en el examen se equivocan, leen mal. Son las teclas, las teclas. Sí, las teclas, ¿no? Que está con Parkinson, que repite autoritativo, autoritario es distinto. Otro Ya. ciclo más. Ya, bien, a ver, ahora vamos a buscar a otro, a ver, a ver, ¿a quién le llamamos? ¿Qué dice aquí? Inés Amelia Canaza. Inés, a ver, Inés, ¿estás? Inés Amelia Canaza, ¿me escucha? Sí, ¿qué? No Se puede. fue a comer. Y ahí así sí me ha dicho sí por el chat, pero no puede activar su micrófono. Señorita, por favor, queremos escuchar su voz. Ya, bien. A ver, Inés, pues tiene ese nombre de mi prima. Una prima bien mayor, y tiene 60 años ya. Está viejita ya. A ver, Inés. Piensa sobre manifestaciones de la socialización. Manifestaciones de la socialización. ¿Qué manifestación social es cuando hay 500 personas rezando en un parque? 500 personas rezando en un parque. A ver, Inés, apura. Se acaba la mañana. A ver, los demás también contesten en el chat. Contesten, escriben en el chat. Multitud. 500 Multitud. personas. Multitud. Multitud. 500 personas Multitud. rezando en un parque. Multitud. Inés no dice nada. Inés, no te escucho. A ver, ¿dónde está tu mensaje? No veo. Si has escrito, vuelve a escribir. Inés. No escribe Inés. La respuesta. Han escrito multitud. La respuesta es muchedumbre. Te dije la semana anterior que escuches bien la clase. ¿Por qué vas a decir multitud? ¿De dónde me sacas multitud? A ver, miren por favor acá todos, toda la pizarra, todos se han equivocado excepto uno. ¿Qué es la muchedumbre? La muchedumbre, ¿qué cosa es? Es un conjunto, mira, ve, conjunto de personas. ¿Dónde están? En un lugar. Por ejemplo, te dije, está en el parque. Ahí está. Aquí está la persona A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y así sucesivamente. ¿Ve? No importa si tiene las mismas ideas o no. Esa es muchedumbre. Cuando las personas están ocupando un espacio físico, se llama muchedumbre. Multitud es una Profesor. idea, nada más, es una idea. Cuando yo digo católicos, eso significa multitud, o sea, es un concepto. Multitud es un conjunto de personas, pero conceptualmente. Pero cuando esas personas están juntas, pueden ser que compartan o no compartan sus ideas. A ese grupo se le llama muchedumbre. ¿Muchedumbre? ¿Ya? Al grupo de personas. Escucha, porque te vas un rato por allá y después regresas, pues. Concéntrate. Cuando vemos un grupo de personas reunidas en un espacio físico, cuando están juntas, siempre es muchedumbre. Siempre. Podría ser como vino en el examen de admisión.
En la procesión del Señor de los Milagros, esa es muchedumbre, porque están juntos. Lo podemos ver. En cambio, la multitud no es un grupo de personas que están en un lugar, es un grupo de personas, pero a nivel mental. Por ejemplo, cuando yo digo así, los peruanos es en multitud, porque es un grupo de personas. Digo, los cristianos, los católicos, los aliancistas, los, ¿cómo se dice? Los de club universitario. Esa es multitud, es un grupo mental, es un concepto. La multitud es un concepto, es algo abstracto. ¿Ya ahora sí se entendió? O tal vez alguien tiene una pregunta. ¿Se entendió? Sí, se entendió. profesor. Todo claro, profesora. Muy Ya, bien. ya está bien, ya espero. Quisiera seguir formulando más preguntas, pero hay que avanzar. Son 2 temitas, ¿ya? La semana siguiente va a haber evaluación otra vez, más evaluación. Todas las semanas Qué evaluación, miedo. hasta el día del ingreso. Sí, sí, sí. Ah. Ya, título. Sensación. Ya, bien, empezamos. En el medio, sea social, natural, hay una variedad de hechos, situaciones, fenómenos que van ocurriendo. Por ejemplo, en ese momento, aquí en ese espacio, la temperatura del ambiente es una temperatura fría. Hay momentos como el verano que la temperatura es alta. Podría ser que esté llegando ondas sonoras, o sea, como la música. Ese conjunto de cosas que ocurren en el medio, para la psicología se llaman estímulos. Los estímulos nos generan una reacción mental. A esa reacción mental se le llama sensación. Entonces, hoy vamos a hablar cómo es que se produce la sensación y cómo a partir de la sensación percibimos la realidad. Entonces, veamos. ¿Qué es la sensación? Existen varias definiciones. Primera definición. La sensación es un proceso mental, cognitivo, básico. Si dice que es básico, significa que también lo experimentan los animales. Si diría superior, significaría que es exclusivo del ser humano. Segunda definición. La sensación es un proceso fisiológico. A ver qué dicen ustedes. ¿La sensación es ascendente o descendente? Ascendente. Ascendiente. Ascendente. Luego vamos a explicar con detalles por qué. También se considera la sensación
como el factor biológico de la percepción. Estas son las definiciones más citadas de la sensación. Para que haya sensación, los estímulos que están en el medio deben al menos alcanzar una intensidad prudente para activar a las células receptoras. A esa intensidad se le denomina así, umbral. Y como son de 3 tipos, lo vamos a escribir en plural, umbrales. Los umbrales son los límites de las sensaciones. ¿Pero qué quiere decir límites? Límites quiere decir entre tener una sensación o ya no tener una sensación. Entre darnos cuenta de la presencia de un estímulo o ya no darnos cuenta de la presencia de un estímulo. Es un límite. Profesor, Le escucho. ¿qué dice la 2? Proceso Fisiológico. Proceso fisiológico. Ahí. Gracias, profesor. Ok. Ahora, existen 3 tipos de umbrales. Hay 3 tipos. Umbral absoluto. Al umbral absoluto también se le denomina umbral inferior. Umbral inferior. ¿Y qué es el umbral absoluto? Es la mínima intensidad del estímulo. Vamos a utilizar solamente la E. En psicología la E significa estímulo. O sea, es aquel estímulo que a la justa lo captamos. Por ejemplo, una pequeña hormiga está caminando sobre nuestro empeine del pie izquierdo. Está caminando así. Y a la justa nos damos cuenta, ya, es que la fuerza, el peso del animal, es un peso muy liviano para nuestra fuerza. Sin embargo, nos damos cuenta. Entonces ahí la intensidad de ese estímulo es mínimo. Porque si el tamaño de ese animal sería menor, si su peso sería menor, probablemente no nos vamos a dar cuenta de la presencia del animal.
¿Mm? Umbral máximo. Sinónimo superior. El umbral máximo es la alta intensidad del estímulo. Por ejemplo, nos han servido agua pura, en una taza. Y no nos hemos percatado que el agua está caliente. Cogemos de la asa, lo llevamos a la boca y el calor casi nos termina quemando la lengua. Entonces, en esa situación, en ese caso, se trata del umbral máximo. El estímulo es de alta intensidad. Imagínate que a una joven le gusta la ensalada de tomate. Y su mamá tiene el hábito de preparar la ensalada así unos trocitos bien pequeñitos, así unos cuadritos bien pequeñitos. Entonces cuando llega de la calle, ve ahí en la mesa al centro un tazón y dice, ¡mmm, qué rica la ensalada! Coge una cuchara y se lleva a la boca. Y resulta que no eran tomates, sino era rocoto. ¿Te das cuenta? Entonces, esa intensidad es alta, ¿sí o no? Ese es umbral máximo. Hay un tercer umbral. A ver, dígame cuál está faltando. Umbral Diferencial. diferencial. Umbral diferencial. Sinónimo. Su sinónimo es muy largo. Se le llama así. Diferencia mínima apenas perceptible. Diferencia mínima apenas perceptible. Eso quiere decir que es la variación. Variación mínima. Del estado del estímulo. Un cambio mínimo. Por ejemplo, te has servido una tacita de café, ahora que se siente frío. Lo probaste, está caliente. Dices, muy caliente. Lo dejas ahí a tu ladito. Unos minutos, vuelves a probar y resulta que te das cuenta que ahora su temperatura ha bajado un poquito. Que sí es capaz de soportar ese calor. Entonces, significa que ese es un caso de umbral diferencial. El estado, la temperatura del café ha variado mínimamente. Ha variado mínimamente. Es como cuando te vas recortando las uñas
¿no? Dice, a ver, creo que ya está, pero un poquito más. Y ya te recuerda, ¿no? Y te das cuenta que ha cambiado un poquito. Umbral diferencial. Como cuando estás comprándote zapatillas. Te trae el número 40. Te pones las zapatillas. Dice, este creo que me aprieta un poquito. Y la vendedora te dice, pero tengo una talla especial. Es una talla 41. ¿41? Te quedas sorprendido porque normalmente no hay esa talla. Dices, sí. A ver, te trae, te pones. Y dices, ah, sí, creo que esta está un poquito, mejor no me aprieta tanto como la anterior. Entonces te has dado cuenta la variación, el cambio mínimo. Ese es umbral diferencial. El pequeño cambio. Cuando de pronto estás conversando con alguien y tú dices mentalmente, creo que se está enfadando. Creo que sí, porque ya no me está mirando como me miraba antes. Sí, como que sospecha que está cambiando. Umbral diferencial. Ya, entonces existen 3 tipos de umbrales. Umbral absoluto, máximo diferencial. Absoluto, máximo diferencial. Y ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo así se produce la sensación? Tenemos sensaciones como sensación del gusto, del sonido. ¿Y cómo se produce la sensación? Esa es la pregunta. Para responder a esa pregunta, tenemos que aprender el proceso sensorial. Se dice proceso o sistema sensorial. Repito, proceso o sistema sensorial. El proceso sensorial tiene 3 partes. 3 partes. La primera parte, ¿qué nombre tiene? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda la primera parte del proceso sensorial? Es la sección periférica. Sección periférica. La sección periférica es una parte del proceso sensorial donde se recibe
al estímulo mediante los receptores sensoriales. Decíamos entonces que la pregunta que acaban de formular dice, ¿qué parte del cuerpo tiene la mayor cantidad de receptores sensoriales? Es una bonita pregunta. Según los estudios del área somatosensorial, el área somatosensorial es una parte del lóbulo parietal, se ha concluido que ciertamente hay algunas partes de nuestro cuerpo que son mucho más sensibles. Y a partir de esa investigación se ha elaborado un dibujo que representa a todo el cuerpo, ¿no? La parte más sensible, son los labios. Los labios. Otra parte sensible son las palmas de las manos. Las orejas más o menos, aunque parece que sería muy sensible. Sí, regularmente, pero no tanto. Entonces serían los labios y las palmas, ¿no? ¿Por qué? Porque en los labios existen la mayor cantidad de células conocidas como receptores sensoriales. Por eso que existe la lectura braille, pues, ¿no? Así con la yema de los dedos, ahí hay como una gran cantidad de receptores, gran cantidad de células nerviosas que ante los estímulos se activan inmediatamente. Ustedes van a buscar en la web el homúnculo, así con la letra H, homúnculo, tal cual suena, homúnculo de Penn, o sea, P-E-N, fiel. Así en vez de decir fiel, le agregas la D, homúnculo de Penfiel. Y ahí encontrarán un dibujito, es un hombre bien feo, y ese dibujito está demostrando las zonas más sensibles. Las partes de ese dibujo que son más grandes, ahí van a aparecer con los labios carnosos, ¿no? Sus manos grandazas, quiere decir que son las partes más sensibles. ¿Y por qué son más sensibles? Decíamos porque en esas partes existen la mayor cantidad de
receptores sensoriales. ¿Ya? Bien, entonces espero que se haya respondido a esa preguntita. Una buena pregunta. Sigamos. Estamos aplicando el proceso o sistema sensorial. Decíamos que el proceso o sistema sensorial tiene tres partes. La primera parte es la sección periférica. En la sección periférica se encuentran los receptores sensoriales. Los receptores son células. Células nerviosas. Estas células tienen sus características muy conocidas. A ver, ¿cuáles serían? Vamos a escribirlo aquí. Las características de los receptores sensoriales. La primera característica es la excitación. ¿Y ello qué quiere decir? Lo siguiente. Cuando del medio llegan los estímulos, por ejemplo, llega el frío, el aire frío, impacta en la piel. Entonces, ese frío se llama estímulo. Entonces, cuando el estímulo llega, impacta con el receptor sensorial. Entonces, el receptor sensorial, ante la presencia del estímulo, inmediatamente experimenta un cambio. O sea, esas células nerviosas cambian un poco sus componentes, se alteran biológicamente. A esa alteración biológica, debido a la presencia del estímulo, se le llama excitación. Alteración biológica por la presencia del estímulo. Un pequeño cambio es. Es como estás escuchando la clase y de pronto aparece tu gato. Te aseguro que la presencia de tu gato te hace cambiar un poquito. Ya no estás en la misma condición o en el mismo estado en que te encontrabas. Algo similarmente ocurre con el receptor sensorial. Cuando llega el estímulo, estaba en un estado. Cuando llega, impacta y cambia, se modifica un poco. Imagínate que estabas en tu sala sentado, conversando con tu mamá y de pronto llega tu tío. La presencia de tu tío te genera un pequeño cambio. Ahora reemplaza a ese tío, hace cuenta que es un estímulo y tú eres como el receptor. Entonces la presencia del estímulo siempre le genera un cambio, una pequeña modificación interna al receptor. Ahora, luego de que el receptor se ha excitado, inmediatamente va a cumplir su fin. El receptor sensorial tiene un fin. Así como esta tiza tiene un fin, es para poder escribir. Así como la mano es para coger las cosas. Así como el celular es para poder comunicarse. O sea, tiene su fin, mira, tiene su fin. Entonces también los receptores sensoriales tienen su fin, tienen su razón de ser. ¿Cuál es? La transducción. Es decir, cuando llega el estímulo, a ese estímulo inmediatamente lo va a transformar, lo va a convertir en impulso nervioso. Entonces la traducción es la conversión del estímulo en impulso nervioso.
Y si continúa llegando permanentemente el estímulo, entonces el receptor se va a adaptar. ¿Y qué significa que se va a adaptar? Significa que su capacidad de alteración de reacción ante el estímulo va a disminuir. Es la disminución de la capacidad de reacción al estímulo. Y cuando disminuye su capacidad de reacción, nosotros vamos a tener la idea de que el estímulo ya no existe, o es como si no existiera. Por ejemplo, cuando entramos a una cevichería, sentimos fuertemente el olor propio del lugar. Sin embargo, al estar ahí un tiempo, 5 o 10 minutos, esperando nuestro pedido, casi ya no notaremos la presencia de ese olor del lugar. ¿Qué ha sucedido? Nuestras células receptoras se han adaptado. Esa es la adaptación sensorial. Cuando me puse este reloj, sentí un poco que me presionaba la piel. Ahora casi ni siquiera soy consciente de que estoy con el reloj, porque tanta estimulación permanente, la célula se adaptó, o sea, ha disminuido su capacidad de reaccionar. Así es, si por ejemplo tienes tu caldo de gallina, tu tazón de caldo de gallina, te han servido, lo pruebas, tú dices, qué rico. ¿Por qué? Porque en ese momento los llamados quimiorreceptores, que es un tipo de receptor sensorial, reaccionan rápidamente reaccionan. Y por eso que sientes la presencia del caldito de gallina. Si sigues tomando el caldito, tomando ya está por más de la mitad, te aseguro que ya no va a ser tan agradable como cuando probaste el caldo de gallina. ¿Por qué? Porque la capacidad de reacción de tu receptor, llamado quimio, está disminuyendo. A ese hecho se le llama adaptación sensorial. Entonces, eso es lo primero que ocurre para que haya sensación. Para que haya sensación, tiene que llegar un estímulo y activar al receptor sensorial. Y el receptor, al estímulo, tiene que convertirlo en impulso nervioso. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa con el impulso nervioso? Que cuando ese estímulo se convierte en impulso nervioso, que automáticamente ya tenemos la sensación, no, todavía no. Falta la segunda parte. La segunda parte del proceso sensorial es la sección conductora. La sección conductora es la vía aferente. Es decir, el conjunto de células nerviosas, conocidas como neuronas sensitivas, están llevando el impulso nervioso de la zona periférica a la zona central, especialmente al encéfalo. Entonces, decimos así. La sección periférica es aquella que lleva, conduce, guía
el impulso nervioso. ¿De dónde? Desde el sistema nervioso periférico hasta el encéfalo. Y cuando ese impulso nervioso llega a una parte del encéfalo, por fin nos vamos a dar cuenta de la presencia de ese estímulo. A esa parte donde llega el impulso nervioso se le denomina sección central. Sinónimo. Centro nervioso. Centro nervioso. El centro nervioso de sección central es la parte del encéfalo donde culmina la vía aferente. O sea, ese viaje del impulso nervioso. Ahí acaba. Y por ello, el sujeto toma conciencia de la presencia del estímulo. Por ejemplo, si alguien me toca la piel, aquí en esta parte de la mano, esa fuerza, esa presión se llama estímulo. Entonces, ante esa fuerza, las células nerviosas que están ahí van a reaccionar. A esa reacción se le llama excitación, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? La célula nerviosa, luego de excitarse, inmediatamente cumple su fin. ¿Cuál es? A esa fuerza lo va a transformar, lo va a convertir en impulso nervioso. Y el impulso nervioso no queda ahí, empieza a viajar, ve así, hacia arriba, hacia arriba. A este viaje hacia arriba se le llama así sección conductora o vía aferente. ¿Y a dónde va el impulso nervioso? ¿Se va a dónde? Hacia el encéfalo. Pero no todo el encéfalo, sino hacia una parte especial, dependiendo del estímulo. En este caso va a viajar así, llega a la médula, sigue al tronco encefálico, al tálamo, y del tálamo se va hasta dónde? Hasta el parietal, porque sabes que el parietal, ese es el lóbulo del tacto. Cuando llega ahí es cuando nos damos cuenta de que algún objeto ha impactado con nuestra piel. ¿Ya? Entonces, si llega así, por ejemplo, las ondas luminosas como de ese foco, llega así, está impactando a mis fotorreceptores. Los fotorreceptores son células nerviosas, mira, células nerviosas. Entonces, ante la presencia de esas ondas luminosas, inmediatamente se excitan. Luego de excitar, a esa onda luminosa lo convierte en impulso nervioso. De ahí empieza a viajar. Viaja, mira, viaja. ¿A dónde va? Al encéfalo, pues, al encéfalo. Recuerda que el encéfalo está compuesto de 3 partes: cerebro, cerebelo, tronco encefálico.
¿Estamos? Viaja hasta el tálamo y del tálamo se va a los occipitales. Por eso nos damos cuenta de la presencia de la claridad. ¿Ya? Así es el proceso sensorial. Entonces ya saben cómo se produce la sensación. Ah, profe, o sea que si escucho la música, ¿cómo es? Ah, pues llega a las ondas sonoras y activa tus fonorreceptores. El fonorreceptor cambia biológicamente, se excita. Luego cumple su trabajo. A esa onda sonora lo convierte en impulso nervioso. El impulso nervioso viaja ¿hasta dónde? Al tálamo, y el tálamo se va a los temporales. Y cuando llega a los temporales, por fin nos damos cuenta de la presencia del sonido. Claro que todo eso es demasiado rápido. Cuestión de milisegundos. Ya. Bien, dime, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? No, sí, poquito, mucho. Todo bien. Sí, pero Todo bien, profe. Ya. Si tienes No, alguna no, bien, pregunta, por favor, vas formulando. Puedes escribir en el chat. Aquí tenemos la tutora. Ella es una experta en leer los mensajes. Pronto te va a hacer unas charlas motivacionales hermosísimas. Ya sabes. Profesor, Dime. y las personas que no pueden sentir y las personas que no pueden captar una sensación, ¿tienen algún área dañada? Claro, depende cuál, pues, ¿no? Si por ejemplo está dañado su oído, significa que sus fonorreceptores no funcionan. Y como no funcionan, entonces no captan las ondas sonoras. Y cuando no captan las ondas sonoras, decimos que es una persona sordita. Ajá. Gracias. Si falla sus fotorreceptores, quiere decir que no capta nada del medio. Entonces, ¿cómo son? Cieguitas. ¿Ya? Así. O si estaría bien los fotorreceptores, todo está bien, pero también tiene que estar funcionando correctamente el centro nervioso, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos que cuando ese impulso nervioso llega a una parte del encéfalo, ¿ve? Esa parte del encéfalo tiene que estar sano. Si por ejemplo los ojos están normales, están excelentes los ojitos, pero ¿qué pasaría si sus occipitales están mal? No ve. Porque el centro nervioso de la visión son los occipitales. ¿Qué pasaría si se ha lesionado su área somatosensorial? Entonces, como ese es del tacto, le tocamos el brazo, la pierna, no se da cuenta, porque falta el centro nervioso. Bien, entonces ahora vamos a presentar las modalidades sensoriales, o sea, los tipos de sentidos. Hay 3 modalidades sensoriales. Las sensaciones exteroceptivas. Esas son las más conocidas. Se les denomina exteroceptivas porque estas dependen de estímulos externos. Qué fácil, mira, ¿eh? Exteroceptivas porque dependen de estímulos externos, ¿eh? Ahí está. Y son los 5 sentidos que conocemos de educación primaria. Entonces ahí se encuentra, a ver, la visión, audición,
olfacción, gustación y el tacto. Ya ustedes saben para qué sirve cada sentido. Solo vamos a recordar el centro nervioso. A ver, díganme ustedes, el centro nervioso de la visión se llama lóbulo Occipital. 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 De la audición, el lóbulo Temporal. 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 Olfacción es el rinencéfalo. También participa el lóbulo temporal. Gustación y el tacto, ambos están a cargo de qué lóbulo? Parietal. 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 Muy bien. Ya entonces hemos presentado las sensaciones extroceptivas. Siguiente. Las sensaciones propioceptivas. Propioceptivas. Hay una de ellas que empieza con la letra K. ¿Cuál es? Con la letra K. Kinestésica. Correcto. Sensación kinestésica. O también se dice con la letra C. Sinestésica. Kinestésica o sinestésica. Su centro nervioso, ¿cuál sería? El parietal. El lóbulo parietal. Esta es aquella que nos informa sobre la contracción muscular. Cuando hacemos fuerza. Por ejemplo, cuando estamos cargando un objeto, ¿no? Así, hay tensión muscular. Cuando tal vez alguien patea la pelota con fuerza, ¿no? Así, ¡pah! Patea la pelota. Un cabezazo, ¿no? Hay fuerza, hay contracción muscular del cuello, ¿no? De los brazos, dependiendo de lo que estamos haciendo. Kinestésica. Si por ejemplo Luchito le está llevando a Luchita en sus espaldas, así, ¿no? Pues ahí hay contracción muscular. Su sensación es kinestésica. Siguiente. La sensación vestibular. O también se le llama así. Laberíntica. Vestibular o laberíntica. Su centro nervioso principal son los sacos vestibulares. También participa el cerebelo. Cerebelo. Nos informa sobre el equilibrio. Equilibrio y orientación. Nos informa que nuestro cuerpo se está inclinando bien hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, otro lado. ¿Sí?
que nuestro cuerpo está siendo desplazado por algo, por ejemplo, cuando estamos en un ascensor. El ascensor se va desplazando hacia arriba, ¿ves? Nos damos cuenta que nuestro cuerpo está siendo llevado hacia arriba. O tal vez cuando estamos bajando, ¿no? Nos damos cuenta que nuestro cuerpo, está siendo trasladado hacia abajo. Cuando estamos viajando en un bus, por ejemplo, el conductor frena, entonces nos damos cuenta que nuestro cuerpo se inclina hacia adelante, luego hacia atrás. Es ese equilibrio, orientación. Y la tercera modalidad sensorial es la sensación interoceptiva. Sensación interoceptiva. Intero viene de interior, eso. Sentido interno quiere decir. Sentido interno. Sinónimo. Sensación senestésica. Sensación senestésica. Ahora, su centro nervioso es el hipotálamo. Tal vez el examen no dice hipotálamo, sino dice sistema límbico. Estaría bien porque algunos autores consideran que dentro del sistema límbico está el hipotálamo. Otros van a decir que no, que es aparte. Entonces puedes decir hipotálamo, sistema límbico. Ahora, si estaría tanto hipotálamo como sistema límbico, ¿qué marcamos? Hipotálamo. Hipotálamo. Hipotálamo, porque este es mucho más específico. El sistema límbico es grande, no tiene patas, ahí está la amígdala, está el hipocampo, el área septal. Entonces sería más específico. Ahora, ¿de qué nos informa? La sensación sinestésica o interoceptiva nos informa de que nos falta comida, hambre, nos falta agua, sed, que sentimos náusea, ese deseo de expulsar lo que hay en el sistema digestivo, náusea, sueño, sentimos sueño, puede ser a nivel general, ¿no? Estamos cansados, cansancio, o que estamos muy alegres, ¿sí? Eso es bienestar. Así, tal vez que sentimos dolores, por ejemplo, los dolores estomacales, los cólicos menstruales, así como las señoritas, dolor de oído, dolor de la muela, que estás un poco ansioso o ansiosa, y así otros más, ¿ya? Internos. Dime. Ya. Si tiene algún nombre la agudización de los receptores sensoriales. Un nombre específico no, pero hay un prefijo, ¿no? Que sería así como hiper, como la hipersensibilidad. Por ejemplo, yo tengo algo así de hipersensibilidad en mis fosas nasales.
Por eso que soy un poco alérgico a los olores. En la casa, cuando, por ejemplo, utilizan el pino para limpiar las escaleras, yo me voy a la azotea, porque no soporto el olor, ya me genera el estornudo, me salen lagrimitas. Claro, se llama hipersensibilidad. Si la sensibilidad es mínima, podríamos llamar hiposensibilidad, pero no hay un nombre específico para cada uno, ¿no? Ya sería ya muy, sí lo hay ya, pero es engorroso, ¿no? Ya uno por uno. Entonces, podemos decir, cuando es una alta sensibilidad, mucha sensibilidad, hiper, sí, bastante, o hipo, escasa, mínima, poca sensibilidad. Por ejemplo, eso ocurre cuando la adaptación sensorial es ya permanente. Así como una señora de 65 años. Ella tiene la capacidad de coger la olla caliente. No le quema. En cambio, nosotros cogemos la olla, nos quema. Entonces, quiere decir que su sensibilidad es baja. Tendría hiposensibilidad por eso de adaptación sensorial. ¿Mm? Así como, por ejemplo, hay personas que comen bastante ají rocoto. Y se tiene que comer bastante para que le pique. En cambio, nosotros un poquito ya estamos así ya quejándonos. Se ha producido la adaptación sensorial permanente. Esa sería una pequeña respuesta, ¿no? Un intento de respuesta. Sensación kinestésica, para empezar, ¿qué es? Una contracción muscular. A ver, un ejemplo, vamos a hacer el ejemplo siguiente. Ya, aquí. Ven que estoy cargando acá, a ver acá. Ven que estoy cargando una silla, ¿no? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Sí. Ya, Qué fuerte, profe. esa es sensación kinestésica, fuerza, ¿ve? Fuerza muscular, ¿ve? Qué Eso fuerte. es. Ahora la señorita va El Lami se siente ahí, cárguela. ajá, la señorita va a dirigir, la cámara va a enfocar a lo que yo voy a hacer. Ya, aquí hay dos señoritas muy atentas. Mira, este es ejemplo de sensación kinestésica. Solamente lo hago por ustedes. Pobre que me falle en el examen, te va a caer, vas a ver. Clip. Saquen clip. Sale clip. Mira, ve. ¿Ves? No. Sensación Ah, kinestésica. Dos. 2, Ah, 3, 4, 4, 5, 5, es un millón. 6, Un millón. 7, Voy a 7, cansar. 8, ¿Cómo que 8? 9, Yo Oye, voy a profe, un millón. ¿Qué 11. tienes? Voy por el millón. 12, ¿Qué a su madre. tienes? Ya 13, se va a pasar la hora. ¿Te das cuenta? 14. Ya voy a No se me dejar- rompe la cara. Ya, Estaba en el fallo, pobrecito que te olvides de sensación kinestésica. Esa es sensación de los músculos. Ya, es contracción muscular. Ya, listo. Ahí está el ejemplo. Y ahora sí estoy con frío, pues mi mano está helado allá. Pero eso no es nada, pues se hace plancha, se hace abajo en el piso. Ya, aquí les presento. Vamos a hacer un esquemita ya de la segunda parte. Percepción. ¿Y por qué se pusieron a contar mis planchas? Si yo solamente estaba haciendo el ejemplo. Ahora son capaces de hacer... Más emoción, profe. Son capaces de hacer stickers, ¿no? Porque ustedes son Ya salió, bro. unos. Obvio. Salió clip, ya. Para eso son Es que somos hábiles. especiales. Son hábiles.
Ya la tutora se ha comprometido que para la semana siguiente va a hacerle recordar ejemplo de sensación kinestésica. Ella va a hacer, a ver qué va a hacer ella. Ella va a hacer polichinelas. Vaya. Me está diciendo que es capaz de hacer 1000 polichinelas. Ya tiene ¡Hala! una resistencia en las piernas, sus brazos. Ya, el que me pidió ejemplo de sensación kinestésica, ya tiene que yapear. Yapea a la tutora para comprar mis pastillas, ya que me están doliendo los músculos.
Ya, bien, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la percepción. La percepción, como pueden notar, es un proceso cognitivo superior. Recuerda que dije, si es superior, quiere decir que la percepción es únicamente humana. Solamente el ser humano percibe. Porque percibir significa unir sensaciones para asignarle un significado. Por ejemplo, nosotros decimos que esta es una regla. El perro no dice que es regla. El perro solamente puede ver al objeto, pero no sabe qué es. Ver no es lo mismo que percibir. Entonces la percepción asigna significado a las cosas, que esto es una pizarra, que esto se llama mano. Le damos significado, así es humano. En el acto perceptivo participan tres elementos. El sujeto, el objeto y el percepto. La percepción tiene tres elementos: sujeto, objeto, percepto. El sujeto es quien percibe, el ser humano. El objeto es lo percibido. El percepto, la idea que se forma el sujeto. Por ejemplo, si tenemos a una niña que está observando a un gato y ella tiene en su mente la idea de que ese gato es hermoso. Entonces, en ese momento, ella sería el sujeto. El gato, el objeto. Y la idea que ella tiene, que es un gato hermoso, el percepto. Si por ejemplo tenemos a un señor que está contemplando el mar, dice que el mar es terrorífico, entonces él es sujeto, el mar, el objeto, y la idea que tiene sobre el mar es terrorífico, el percepto. El percepto se forma a partir de las experiencias propias, a partir de los conocimientos que uno tiene. Por lo tanto, el percepto no siempre coincide en las personas. De ahí que la percepción es subjetiva. No todos percibimos a las cosas idénticamente. Ya depende de cada uno. Depende de las experiencias, los conocimientos que uno tiene. La percepción tiene tres fines. Fines o funciones. La primera función es la integración. Integración significa que al percibir se unen, como dice en la definición, se unifica. El fin de la percepción es unir. ¿Qué une? Datos, informaciones sensoriales. Une datos sensoriales. Por ejemplo, para decir que esto es una pizarra, se han unido datos, como el color del objeto, la textura del objeto, el tamaño del objeto. Se ha unido.
Y la integración puede ser de dos tipos. La integración unimodal, mediante el uso de un solo sentido. Mediante un sentido. Por ejemplo, podemos percibir a una paloma solamente viendo a la paloma. Entonces, en ese caso, se está utilizando solo un sentido. Entonces, la integración es unimodal. Uno, ¿ve? De unidad. Si percibimos utilizando dos o más sentidos, entonces la integración es pluri o intermodal. Multimodal, plurimodal o intermodal. Mediante varios sentidos, varios canales sensoriales. Por ejemplo, si una señora está percibiendo una flor, ¿de qué manera lo está haciendo? Está viendo a la flor y a la vez está oliendo a la flor. Está captando los olores. Ahí hay dos sentidos al menos, la vista y el olfato. Multimodal. Segunda función es la interpretación. Cuando percibimos, interpretamos. Interpretar aquí significa que le da, es dar, da un significado, da un significado a lo percibido. ¿Qué es? ¿No? Estamos observando a un pez y decimos que eso es pez, esa es la idea. Y la tercera función es la discriminación. Discriminación significa que tiene que diferenciar distingue al objeto percibido de los demás objetos. Por ejemplo, cuando percibes a tu mamá en el mercado, están haciendo compras, entre distintas personas distingues a tu madre. Así es, señorita, usted, por ejemplo, está por la calle y ve a su enamorado. Lo distingue de los demás caballeros. No creo que se equivoque, ¿no? O usted que dicen, a ver qué dicen, caballeros, ¿las damas se equivocan o no al percibir? A veces confunden tal vez a su enamorado con otra persona, ¿no? ¿Qué dicen? Confirmo. Ahí ella dice que se han confundido, no son infieles, sino que se confunden a veces. Se vuelven Con medias el civiles. hermano. ¿Qué tal? ¿Qué manera de hablar? Sí. Es una falta de respeto a las damas. Me confundí, pensaba que eras tú. Me confundí. Los primeros psicólogos que investigaron sobre la percepción fueron los gestálticos.
Y ellos descubrieron que hay formas universales de percibir. A esas formas universales se le llaman así, principios. Principios clásicos de la percepción. Y eso viene en el examen bastante. Principios de la percepción. Uno de los principios más citados en el examen es el principio de figura. A ver, dime, ¿y qué más? Figura y fondo. Fondo. Figura y fondo. La figura es lo que sobresale, es lo sobresaliente de lo percibido. Eso quiere decir figura. Si por ejemplo estamos en un desierto y entre la tierra observamos a una lagartija, esa lagartija es la figura y la tierra el fondo. Si estamos observando el mar y de pronto sale un pez así saltando, ese pez es la figura y el mar es el fondo. Es muy relativo, puede ir cambiando de acuerdo a lo que nos interese. En una pregunta de examen de admisión decía así, que un joven se encontraba en la puerta de la universidad esperando a su novia. Y entre la diversidad de jóvenes logró alcanzar a su novia, ¿no? Logró alcanzar ver a su novia. Y la pregunta ahora decía, ¿cuál es el principio de la percepción que le ayudó al joven a encontrar a su novia? La respuesta es figura y fondo, porque entre la variedad de jóvenes destacó, resaltó, sobresalió su enamorada, su novia. Eso es. Siguiente principio, pregnancia. Nosotros algunas veces, ante una información ambigua que no está tan clara, lo que hacemos es buscarle un significado simple, de acuerdo a nuestras experiencias. Eso es pregnancia. Ante la ambigüedad, se le asigna un significado simple. Por ejemplo, escribo lo siguiente. Mira cómo está escrito. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Qué quiere decir ella? No entiendo. A ver, ¿qué podría decir aquí? Nada, no se lee nada ahí. Dice anamte o amante. Ay, a ver, señorita, usted ya cayó en la trampa. Es que Sí. Usted ha leído anamte, pero no estaba confundida. ¿Qué es? Es ambiguo. Y lo ha acomodado, mira, lo ha Mi simplificado. pantalla tiene miopía, profesor. Y lo ha leído así, amante. Ese por pregnancia. Así es, pues. Entonces, cuando hay una imagen, hay una palabra o algo que es un poco ambiguo, nuestra mente busca simplificar a partir de nuestras experiencias, nuestros deseos o actitudes. Claro, puede significar aquí amante, pues, ¿no? Así es, pregnancia. Otro principio es el principio de agrupación. Agrupación o agrupamiento. Ahí hay leyes. La ley de cierre, ley de semejanza, ley de continuidad, ley de cercanía.
Ahora, vamos al segundo grupo a ver cómo estamos con nuestro tiempo. Y queda poco, muy poquito. Ya, bueno. De las teorías de la percepción que hay, son importantes los principios clásicos de la percepción. También es importante esta teoría, que es una teoría moderna. Reconocimiento de formas. Esas teorías son llamadas teorías cognitivistas de la percepción. Se percibe, se reconoce una forma a partir de plantillas. Una plantilla es como una imagen que está en nuestra mente que nos sirve para discriminar las cosas. Si yo le muestro este objeto y le digo que esto es una paloma, ustedes dirían, ¿qué? ¿Y por qué dices qué? Porque la imagen, la plantilla de paloma que está en tu mente, la utilizas para comparar con ese objeto y no se parece, por eso dices no. Si te digo que esto es una paloma, tú vas a decir ¿cómo? Porque no se parece a tu plantilla que está en tu mente. Ahora si yo digo, mira, ve esto, es una paloma, tú dirías como, creo que sí, porque se va asemejando un poco más a la plantilla que tienes. O sea, ese molde que tienes en tu mente, esa es plantilla. En base a esa plantilla que tú reconoces a tu papá, a tu mamá, pues. Lo reconoces porque tienes como una foto ahí en tu mente. Esa es plantilla. Bien, ahora podemos reconocer las formas a partir de los geones. Los geones. Profe, ¿cómo que geones? Geones o componentes. ¿Qué son? A partir de modelos. Uniendo modelos. Modelos en 3D. ¿Ya? Modelos en 3D. Por ejemplo, si tenemos acá esto, mira, ve así, ve. Mira, este es como un cilindro, ¿sí o no? Es un modelo en 3D. Le agregamos esto, mira, ve, tal vez le agregamos por acá y le agregamos por acá. Tú puedes decir que es una tacita o tal vez es una olla, ¿ve? Ahí está, ¿sí o no? Estos son los modelos, ¿ve? Puede ser, por ejemplo, esto. Estamos y tal vez estás diciendo, claro, esa es una casita como una casita antigua, andina. Simplemente son modelos, como un modelo piramidal, pues. Así. Y falta uno. A ver qué falta. Aquí me dice, aparte de las plantillas y los geones, ¿qué está faltando? Análisis de rasgos. Muy bien. Análisis de rasgos. O también se dice análisis de características. Por ejemplo, reconoces que ella es tu amiga, que tiene su gemela. ¿Por qué? Porque justo tu amiga tiene un lunar en la mejilla derecha. En cambio, en su gemela no tiene. Rasgos, pues. Es como cuando la policía de investigación está buscando a un delincuente asesino. Dice, tiene una cicatriz justo en la frente. Ese es análisis de rasgos. O sea, es una característica particular. Así se reconocen las formas, dicen los psicólogos cognitivistas. Y ya para culminar, no siempre se percibe correctamente. Algunas veces nos equivocamos al percibir. Así nacen las alteraciones de la percepción. Una de las alteraciones no es tan grave. Se llama ilusión. Pero hay otra que es grave. Dime cómo se llama. Alucinación. Alucinación. Muy bien. Alucinación.
La ilusión simplemente es un error. Un error que comete cualquier persona. Un error perceptual. O sea, un error al momento de percibir. Nos podemos equivocar. Por ejemplo, estamos en la Antártida, caminando sobre el hielo. Y pensamos que ese es un trozo grande de hielo. Y de pronto empieza a moverse. Y cuando miramos bien, resulta que era un oso polar. Esa es una ilusión. Un error al percibir. En cambio, cuando se trata de la alucinación, esto ya es una anomalía. Una anomalía, o sea, es patológico. Se percibe algo inexistente en el momento. Algo que no hay. Es como dicen algunas personas, oh, qué rico, está oliendo el lomo saltado. Y cuando no hay nada de lomo saltado ni nada. Entonces, esa es una alucinación. O tiene la idea de que alguien le ha empujado, así casi se cae todavía, si lo ha empujado. Y cuando nadie le ha empujado. Alucinación. Entonces, entre la ilusión y la alucinación es mucho más grave. Ya, bien, para terminar entonces, hoy día hemos hablado sobre dos temitas. A ver, acá nuestra tutora va a enfocar para hacer un repaso de nuestra clase del día de hoy. Hemos hablado primero sobre qué tema. Hemos hablado sobre qué. Sensación. Sensación. La sensación. ¿Ven o no ven? ¿Ven o no ven? No. Rápido. Ñoño. Ya, sí, hemos hablado sobre la sensación, luego la percepción. Borroso. Ya, muy bien. Vas. Ya, bien, bien, bien. Ahorita la señorita lo acomoda. Mira, la sensación. ¿Cuántos tipos de umbrales hay? 3. Tres. Umbral absoluto, máximo, diferencial. Dime, ¿cuántas partes tiene el proceso sensorial? 3. 3. Sección periférica, sección conductora y sección central. Ahora dime, ¿cuántas modalidades tiene la sensación? 3. 3. Sensaciones exteroceptivas, Exteroceptivas, propioceptivas, ¿y qué más? Perceptiva. interceptivas. En la parte final hemos hablado sobre la percepción, ¿sí? Sobre la percepción. Tiene 3 elementos. El que percibe lo percibido es la idea, o sea, sujeto, objeto, percepto. La percepción tiene 3 funciones. Integración uninominal, Interpretación. multimodal, Discriminación. interpretación y Discriminación. discriminación. Así es, claro, hay integración unimodal, multimodal, interpretación y la discriminación. Ahora, los primeros que investigaron la percepción, ¿quiénes fueron? Los cognitivistas. ¿Estar? Los de la Gestalt, claro, la Gestalt. escuela gestáltica. Y ellos formularon los primeros principios como figura y fondo, pregnancia, agrupación y otros más. Esto lo investigan. Y los últimos teóricos que han propuesto la teoría del reconocimiento de formas, ¿cómo se les llama? Los, Cognitivistas. así es, cognoscitivistas o simplemente podemos decir cognitivistas. Ahí está, mira las teorías. Y dime, entre la ilusión y la alucinación, ¿cuál es más grave? Alucinación. La alucinación. Bien, entonces ahora por favor les voy a decir las claves. A ver, me ubico acá. Yo les confirmo la clave, ustedes me dicen. ¿Ya? 1, dedito. 2, Enano. beso. 3, Enano. enano. 4, Enano. Casa. casa. 5, Enano. enano. 6, Enano. enano.
Muy bien, sigamos. 7. Dedo. Dedo. Dedo, perfecto. 8. Enano. 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 9. Dedo. Dedo. Beso. Beso. Geones. Mira ahí cómo es esa lámpara, ve. Ahí hay cilindros, unión de cilindros. Rasgos es características particulares. Ya, entonces 9, la B de beso. 10. Avión. Casa. Avión. Casa, características. 11. Dedo. 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 Y 12. Avión. 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 Bien, listo. Muchas gracias. Ahí quedamos. Será hasta la próxima sesión. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profesor. Luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Gracias.